Te alabamos, te glorificamos. Él es digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra alabanza. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Es bueno estar aquí, es bueno verles contentos con el Señor. Estudiando ahí en clase, en la escuela, como ustedes saben, estoy en UTEP estudiando psicología. Y un dato interesante, no sé cuántos sabían acerca de algo que le llaman puntos azules a lo largo de todo el mundo. Pueden ocupar su lugar. No sé si han escuchado estos lugares, puntos azules. Los puntos azules son los lugares donde la gente vive más años. Por lo regular, ahí se encuentran personas que sobrepasan los 100 años. Y ha habido muchos estudiosos que se han dedicado a ver por qué es que viven tanto tiempo estas personas de los puntos azules, que principalmente se encuentran en todo el Ecuador, en el centro del planeta Tierra. Y entre muchas cosas que causa que sean muy longevos, como la alimentación, el buen clima, las relaciones de amistad, amorosas también. Una de las razones por las cuales viven más tiempo es porque pertenecen a un grupo religioso. Y las estadísticas dicen que pertenecer a una comunidad religiosa te da hasta 20 años más de vida. Así que, bueno, el que no vino el día de hoy, yo creo que ya se le restó un año de su vida. Se la perdió. El que no vino, yo creo que se va a morir antes que nosotros. No, no es cierto. Que Dios los guarde y los bendiga. Pero hermanos, bueno, si ustedes ya están aquí, ya garantizaron 14, 15, 20 años de su vida más. Entonces, ve por qué es bueno estar en la casa del Señor. Y esto es lo que dice esta estadística. Así que aquellos que dicen que no necesitan estar en la casa de Dios ni relacionarse con sus hermanos, pues pobres de ellos, ¿verdad? Porque realmente vivir en comunidad de fe y practicar esto de adorar al Señor juntos, realmente que nos revitaliza, ¿verdad? Se siente bonito poder adorar juntos. Y bueno, qué mejor forma de garantizar nuestra vida longeva que estando aquí en la casa del Señor. Gloria a Dios por eso. Estamos contentos con el Señor por nuestras visitas también. Quiero dar la bienvenida a unos amigos que ya hace tiempo, desde el 2015 me parece que entré al seminario, Mario, Valcorta y Marisol, que están aquí con nosotros. Ellos, no sé si están en Juárez todavía, ¿verdad? ¿O están aquí en El Paso? ¿Aquí viviendo en El Paso? Ah, bueno, no sabía que vivían en El Paso, pero ellos están aquí de visita. Nos conocimos en el seminario. El hermano Mario fue, creo que mi capellán, ¿verdad? En ese entonces regañó muchas veces, hermanos, un montón de veces. Una de las cosas que siempre batalló en mi vida, le voy a ser muy honesto, es levantarme temprano. No sé cuántos son como yo. ¿Alguien batalla para levantarse temprano? Yo conozco gente que se duerme a las 3 de la mañana y a las 6 ya está despierto como si nada. Yo me puedo dormir a las 7 de la noche y todavía levantarme a las 10 de la mañana. No sé cuántos son igual que yo, pero bueno, en el seminario era algo que nos inculcaban mucho. 6 de la mañana había que estar despierto. Bueno, el hermano Mario siempre estaba ahí en la puerta tocándome. Ya levántate. Fue un tiempo de formación en mi vida, aunque bueno, esa parte de mí todavía no está al 100% formada. Pero fue de bendición haberlos conocido ahí. Marisol creo que era la que cobraba, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Ella era la que nos cobraba ahí las mensualidades. Así que fue bueno, es bueno conocerles, poder amistar con ellos. Ya tenía rato que no nos veíamos, pero ahora están aquí visitándonos. Así que damos muchas gracias a Dios por eso. Y también estamos de fiesta, hermano, porque quiero decir esto público porque es ocasión de celebración. Esta mañana Raimundo, que está ahí atrásito sentado, si lo pueden ver, él es nuevo, junto con su esposa, ¿verdad? Son nuevecitos, pero esta mañana Raimundo entregó su vida a Cristo.
esta mañana hizo una oración, Raimundo, le pidió perdón a Dios que entrara en su corazón. Nunca había hecho la oración, pero esta mañana Raimundo lo hizo. Gloria a Dios por eso. Es razón de fiesta porque la Biblia dice que siempre que una persona viene a los caminos de Cristo, hay fiesta en el cielo. A Dios le agrada eso y eso es de valientes, también dice la Biblia. Así que qué glorioso, damos gracias a Dios por eso. Amén. Vamos a la Biblia. Para no tomar más tiempo, si usted me pueden acompañar. Si me pueden acompañar a Ruth, al libro de Ruth, vamos a leer el capítulo 1. Libro de Ruth, capítulo 1, desde el verso, ahorita les digo, permítanme encontrar aquí el pasaje. Permítanme. Ruth, capítulo 1. Aquí, Ruth, capítulo 1. Ok, ahora sí. Desde el verso 15 hasta el verso 22. Ruth, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 15 hasta el 22. Dice: mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaron las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Padre Santo, gracias por tu gracia y tu misericordia. Señor, siempre estamos seguros de que cuando venimos a tu casa, tú siempre nos alimentas nuestro espíritu y podemos salir de aquí, Señor, gozosos, animados y fortalecidos. Así que a través del mensaje de tu palabra, Espíritu de Dios, yo ruego que tú traigas fortaleza a nuestro corazón, que edifiques nuestra vida, que alimentes nuestro espíritu. Dios, bendícenos, este es tu tiempo. Úsame, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a tratar un tema bastante popular y que es algo que se vive todos los días de nuestra vida, y eso es la depresión. ¿Cuántos han estado deprimidos alguna vez aquí? Levanten la mano. ¿Quién ha estado deprimido alguna vez en su vida? Todos hemos pasado por ello. Yo también he estado deprimido alguna vez en mi vida. Estuve deprimido cuando yo era adolescente. Era un adolescente y estuve deprimido por causa de una mujer. No sé cuántos han experimentado eso cuando eran jóvenes. Qué feo se siente. Israel dice que yo... Qué feo se siente cuando juegan contigo o cuando te cortan. Qué feo se siente. Yo experimenté eso en mi vida cuando era un adolescente. Una muchacha pues jugó conmigo, decía que me quería, pero
pues eran mentiras. Después ya con el tiempo se hizo mi novia y la logré conquistar después de haber tirado algunas lágrimas por ahí. Pero el tiempo que no me hizo caso fue muy doloroso para mí. Bueno, ahora ya que estoy grande digo, no, pues no había razón para tanto, ¿verdad? Pero cuando uno es joven y uno es adolescente, pues estas cosas le causan depresión. Me acuerdo que dejé de comer algunos días, comía muy poquito, no me daban ganas de comer. Y los que han estado deprimidos saben que realmente no te dan ganas de comer, no tienes el ánimo de comer, no te da hambre. Y adelgacé bastante, me puse bien, bien flaquito. Pero ahorita ya no, ahorita ya, bueno, yo me veo gordo a veces y a veces no, depende. Cuando voy al gym hago cardio me veo más flaco y luego después voy a las malas compañías allá en Juárez y me aviento unas alitas y me veo gordo después. Es la cámara, dice. A veces las cámaras sí te hacen ver gordo, realmente sí, lo he visto, pero bueno, en ese tiempo adelgacé mucho y sufrí bastante. Recuerdo llorar mucho en mi cuarto, ahí tirado en mi cuarto, nadie lo sabía. Mi mamá me miraba un poquito triste, pero como toda madre no le tomaba tanta importancia a cosas de adolescentes. Bueno, esa es solamente una razón del por qué estar deprimido, pero hay infinidad de razones. Hay gente que se deprime por escasez, por falta de trabajo, por enfermedad, por alguna pérdida de algún familiar. En fin, todas estas son razones de depresión. La vivimos, convivimos con ella todos los días. Si no es que estamos deprimidos ahora, a lo mejor en algún tiempo lo vivimos, pero realmente que la depresión llega a nuestra vida constantemente. Y una que otra vez nos sentimos de esa manera. Pero siempre hay una solución bíblica para nuestra vida en cuanto a cómo lidiamos con la depresión. Y en esta tarde quiero hablarles a ustedes y a los que nos ven también en casa de dos factores que influyen mucho en mi depresión. Y dependiendo de cómo nosotros abordemos estos dos factores en nuestra vida, va a ser el resultado de nuestra depresión, ya sea o de la gravedad de nuestra depresión. Ya sea que incremente o ya sea que disminuya, dependiendo de cómo abordemos estos dos factores en nuestra vida. Bien, y Ruth, la suegra de Ruth, Noemí, es un claro ejemplo de depresión. Bueno, los que conocen la historia de Ruth, esta es una mujer moabita, no judía, pero que al final de la historia es redimida por Dios al tener un hijo, del cual ese hijo viene Jesús, más adelante, el que viene a salvarnos de nuestros pecados. Pero Ruth tenía una suegra. Dice la historia que esta Noemí, que es la persona en la que nos queremos basar en esta tarde, era una mujer que vivía en Belén, en el tiempo de los jueces. Antes de que Israel tuviera reyes, tenía jueces. Y estos jueces gobernaban Israel y eran los que dictaban las leyes o cómo debían comportarse delante de Dios. La historia nos dice que el pueblo de Israel constantemente estaban alejados de Dios. Luego alguien los conquistaba, pero luego venía un juez gobernante que los liberaba de mano de sus enemigos para que el ciclo se volviera a repetir. Así que Dios levanta una variedad de jueces que los va a ir rescatando a lo largo de su historia. Pero la historia, o en el periodo de los jueces del pueblo de Israel, todo ese periodo hubo mucho sufrimiento para Israel. Y uno de esos sufrimientos en Israel fue la escasez de comida. Había hambre en Israel en este tiempo de Ruth. Y es por eso que Noemí, para suplir su necesidad y para poder recibir algo de alimento, se muda junto con su esposo Elimelec. Elimelec emigra o es emigrante ahí en la tierra de Moab, una tierra que no es del pueblo de Israel, son totalmente gentiles. Moab no conoce a Jehová Dios, no adora a Jehová Dios. Moab adora a un montón de dioses paganos. Así que Noemí, siendo una mujer temerosa de Dios, llega a Moab y en Moab sus hijos encuentran esposa, Ruth y Orfa.
uno de sus hijos que se llamaba Mailón y otro Quilión, encuentran esposa, Ruth y Orfa. Y bueno, empiezan a vivir ahí, empiezan a hacerse me imagino que de su casa, de algunas cosas personales, empieza a haber más abundancia de comida. Sin embargo, Noemí no se esperaba que la desgracia llegaría a su casa. Y al cabo de un tiempo, Noemí pierde a su esposo Elimelec. La Biblia no señala la razón de su muerte, pero Elimelec muere. Los que han perdido a su esposo o a su esposa saben lo doloroso que es eso. Recientemente, en el triunfo de la cruz, una de las miembros de allí sufrió una pérdida terrible y trágica. Una mañana que su esposo iba saliendo al trabajo, un hombre le salió al encuentro y lo acuchilló. En Juárez lo acuchilló afuera de su casa saliendo del trabajo. Él cayó al suelo, le gritó a su esposa, a su hijo, salió corriendo a su esposa y allá en sus brazos él murió desangrado. Ella ahora está devastada, fortalecida en el Señor, eso sí, pero devastada. Y yo no me imagino el dolor que se puede sentir perder a tu pareja. Bueno, Noemí se encuentra en esta situación, perdió a Elimelec. Pero bueno, cualquiera diría, Noemí es viuda, está sola, pero tiene a sus hijos que cuiden de ella. Al cabo de 10 años, dice la Biblia, que sus 2 hijos fallecieron también. Así que imagínense, no solamente tiene que Noemí lidiar con la muerte de su esposo, apenas está saliendo de la muerte de su esposo, apenas está aprendiendo a lidiar con la ausencia de su esposo, cuando de repente sus 2 hijos fallecen. Y no solamente ahora hay una mujer que está triste y en duelo, pero ahora tenemos 2 mujeres, tenemos a Ruth y a Orfa, que ahora están en duelo porque también han perdido a sus maridos. Entonces, pues Noemí se entristece, Noemí empieza una etapa de depresión en su vida. Y se entiende por esta situación que le ha pasado. Entonces, cuando ella se da cuenta de que ha perdido a su esposo, ha perdido a sus 2 hijos, es una mujer totalmente desamparada. Y en la cultura judía, ser viuda era lo peor que te podía pasar. Porque en esa cultura no es como ahora una mujer soltera, una mujer sola puede trabajar, puede salir adelante, sabe valerse por sí misma, pero en aquel tiempo las mujeres eran tan vulnerables que lo único que hacían era estar en casa, dedicarse a cuidar la casa y quien se encargaba de atender todos los asuntos, de proteger, de proveer, era el hombre. Entonces, una mujer viuda era una mujer desprotegida, desamparada, sin un sustento económico y había la posibilidad de que murieran de hambre y de falta de dinero. De ahí es que Dios en la ley le pide a su pueblo que cuiden a las viudas. Y luego en el Nuevo Testamento tenemos a los apóstoles, los discípulos de Jesús, teniendo un comedor para las viudas, porque el cuidado a las mujeres que habían perdido a su esposo era muy importante. Entonces, imagínense la situación de Ruth. No tiene un esposo que le provea de comida, pero tampoco tiene hijos que la cuiden. Y encima de eso tiene que lidiar tal vez con los llantos de sus 2 nueras. Ella se da cuenta, no tiene caso que yo me quede aquí. Es mejor que yo tome mis cosas y me regrese a mi país y a mi pequeña ciudad Belén. En Belén había ya una gran prosperidad. Dios había devuelto la prosperidad a Belén y había abundancia de comida. Y Noemí se da cuenta. Ahora, Belén era un pueblito muy pequeño, muy pequeño. Es como, hay un pueblito, se me ocurre, cerca, aquí en Texas, que se llama Bisbee. No sé cuántos han escuchado hablar de Bisbee. Un pueblito muy pintoresco y súper pequeño. Y hagan de cuenta que así era Belén. Todos se conocían, todos se saludaban, todos sabían la vida del uno del otro. Entonces Belén era un pueblito muy pequeño, de tal forma que todos ahí conocían a Noemí. Noemí toma sus cosas y la Biblia nos dice, antes de llegar al pasaje que leímos,
que las nueras de Noemí empezaron a llorar, se le arrojaron a ella y la abrazaron y le dijeron: queremos irnos contigo, no queremos abandonarte. Tomaron sus cosas y emprendieron el camino. Pero por alguna razón durante el camino a Noemí se le hace muy complicado tener que jalar a sus nueras junto con ella, y a Noemí se le hace muy complicado tener que dejar que ellas lidien con su carga, cuando no es una carga que le corresponde a ellas, porque ellas están jóvenes. Y es lo que le dice Noemí: miren, ustedes son jóvenes, ustedes están en plena juventud, están vigorosas, pueden tener hijos, no tiene caso que ustedes se arruinen la vida siguiendo a una mujer sola, desamparada, sin hijos. Déjenme en mi tragedia. ¿Acaso van a esperarme a que yo me vuelva a casar y tenga hijos? Y aunque así fuera, les dice: ¿ustedes van a esperarse años a que mis hijos crezcan para que se casen con ellos? Lógicamente no. Déjenme a mí sola lidiar con esto. Una de ellas, Orfa, dice: está bien. Se abrazan, lloran, Orfa se retira. Pero hay una mujer, una de sus nueras, Ruth, que a pesar del sufrimiento que está viviendo Noemí, le dice: no me voy a ir de tu lado, yo me quedo contigo. Y aquí es donde entramos al primer factor que influye mucho en nuestra depresión. Claramente Noemí está en un proceso de duelo, claramente Noemí está deprimida, pero un factor que va a influir mucho en su depresión es Ruth. En otras palabras, la depresión que estás viviendo, que yo puedo vivir o que inclusive tú puedes vivir, va a depender mucho de las personas que te rodeas. En otras palabras, tu depresión puede mejorar o empeorar dependiendo de las personas de quienes te rodeas. Es por eso, hermanos, que cuando hablamos de depresión siempre se insiste, al menos los psicólogos y las personas que estudian estos casos, siempre recomiendan buscar ayuda. Y si hay algo que no debe pasarse y vivirse solo, es la depresión. Y si tú estás viviendo depresión en esta tarde, si estás pasando por ahí, yo quiero decirte que busques ayuda. A lo mejor no quieres buscar ayuda en psicólogos por un montón de terapias que te van a hacer, pero tienes una familia en Cristo. Yo te animo, si tú estás aquí experimentando situaciones como estas, yo te animo a que cuentes tus problemas a los hermanos que te rodean. A lo mejor no tienes confianza con todos, pero si tú conoces a alguien aquí en Iglesia Filadelfia que está pasando por eso, tienes una buena relación con él, acércate, pregúntale, dile: aquí estoy para ti, dile: yo voy a caminar contigo. Y no solamente en Iglesia Filadelfia, pero si allá afuera hay alguien que no conoce de Dios y sabes que está viviendo en depresión, acércate, ve con él, ora por él, ayúdalo a salir adelante. La depresión es algo que no se debe vivir solo. No debes pasar por depresión solo o sola. Es importante que busques ayuda y que tú puedas platicar con el pastor o con alguien que te rodea, que esté cerca de ti. Bueno, ¿y qué tipo de personas o cuáles son el tipo de personas que me debo rodear? Miren lo que dice Ruth, lo que le dice a su suegra: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué importante es eso. No me pidas que te deje. A donde tú vayas, yo iré. Rodéate de personas que te van a ser leal. Hay muchos tipos de personas. Hay amigos que dicen ser amigos, pero que no son amigos. Hay amigos en tu vida que posiblemente tú comes con ellos, platicas con ellos,
pero que cuando se despiden a tus espaldas van a hablar de ti. Hay amigos que a lo mejor te van a prometer el mundo entero, pero que cuando se encuentran con otras personas, siempre lo único que van a estar haciendo es andar de chismosos de ti. Siempre hay gente así. Y ese tipo de amigos y ese tipo de personas, en momentos de tu depresión, lejos de hacerte un bien, te van a hacer un daño. Hay personas que te rodean que en vez de ayudarte te van a juzgar. Hay personas que te rodean que en vez de darte un empujón hacia adelante, te van a dar dos empujones hacia atrás. Se van a burlar de ti, te van a criticar, te van a juzgar porque no van a entender tu proceso de depresión. No todo mundo lo entiende. Y no todo el mundo es paciente para lidiar con personas deprimidas. ¿Por qué? Porque la depresión involucra llanto. Porque la depresión involucra estar tirado en la cama sin ganas de comer. Y en esos momentos lo que más necesita una persona deprimida es alguien que se siente con ellos al lado de la cama y le diga: yo estoy contigo, a donde tú vayas yo voy a ir, lo que tú hagas yo haré, yo voy a caminar contigo en este proceso tan complicado. Lo que se necesita en ese proceso es un abrazo de parte de alguien que entiende tu situación y de parte de alguien que entiende que lo que más necesitas es el abrazo de un amigo, el abrazo de un ser querido, el abrazo de alguien que quiere verte mejor. Es importante eso. Busca a gente así. Busca a gente así. Que te sea leal hasta el final. Que no te va a traicionar. Porque miren la respuesta de Ruth. Qué bonito es tener a alguien que te va a apoyar. Donde tú vayas, yo iré. Y sigue todavía diciendo más palabras de apoyo para su suegra. Tu pueblo será mi pueblo, es decir, tus amigos, tu sociedad será también mi sociedad. La gente con la que te rodeas también serán mis amigos. Tu Dios será mi Dios. No solamente tienes que rodearte de gente que te sea leal, pero también en tu depresión tienes que rodearte de gente que comparte tu misma fe. Tu Dios será mi Dios. Si tú te rodeas de personas que no comparten la fe en Jesucristo, no van a lograr entenderte. No van a lograr entenderte. ¿Por qué? Porque como creyentes y como cristianos, nuestro vocabulario siempre está basado en la fe, y la forma en que hablamos siempre incluye a Dios. Y aquellos que no conocen a Cristo y que no comparten la misma fe que tú tienes, cuando tú hables de Dios, cuando tú hables de las bendiciones de Dios, cuando tú hables del proceso tal vez que Dios te está haciendo pasar, no te van a creer, tal vez te van a juzgar o tal vez te van a tratar diferente o como un loco, yo no sé. Pero si tú no encuentras personas que compartan la misma fe que tú compartes, no te van a ayudar mucho en la depresión. Es más, a lo mejor hasta están peor que tú. Que a veces queremos buscar refugio y ayuda en amigos que no son cristianos. No le cuentes tus problemas a gente que no conoce a Cristo, porque ellos están peor. Ellos están peor. ¿Ves por qué es importante que tú estés reunido aquí? Porque el que está enseguida de ti, el que está a tu lado, te entiende. El que está a tu lado ha sido salvo por la misma gracia que tú. El que está a tu lado es hijo del mismo Dios que tú sirves. Y el amor de Cristo que está en ti está también en el que tienes a tu lado. De ahí que por eso nos llamamos Iglesia de Filadelfia, el que ama a su hermano. Y otras veces he dicho, si tú no amas a tu hermano, vete a otra iglesia donde no te digan ama a tu hermano.
Amar a alguien requiere relacionarse con él. Y hay muchas iglesias donde no te exigen esa relación. Hay iglesias mega grandes donde nadie te conoce, tú puedes ir de entrada por salida y nadie te va a decir nada. Y si tú eres de los que busca algo informal y no quieres relacionarte con nadie y tampoco quieres que nadie te ame ni hablar con nadie, entonces tú estás buscando una mega iglesia donde nadie se da cuenta que existes. Pero aquí somos una iglesia que ama a su hermano. Y como nos amamos, nosotros compartimos la misma fe y vamos a ayudarnos siempre. Entonces, empieza a preguntarle, cada vez que saludes a alguien, pregúntale, ¿cómo has estado? Y a ti que te preguntan cómo has estado, no te guardes tu sufrimiento. No finjas que todo está bien. Hay veces que vamos a decir, estoy bien, pero no estás bien. No es cierto. ¿Por qué te lo guardas? Porque a veces tendemos a guardarnos el sufrimiento que estamos cargando. ¿Por qué? Porque no tienes la confianza de platicar a personas que tienen la misma fe que tú. Rodéate de esa gente. Rodéate de gente que te va a animar a seguir adelante en tu vida. Rodéate de gente que siempre va a apoyar y va a caminar contigo donde quiera que tú vayas. Y fíjense hasta qué extremo llega Ruth. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. ¿Ven la fidelidad de Ruth? Y qué impresionante es que esta mujer Noemí, que aún en medio de su depresión, que aún en medio de su angustia, todavía ella tiene tanta fe que esa fe se le contagia a Ruth, de tal forma que Ruth toma la decisión de seguirla a ella. Ruth no tenía por qué seguir a Noemí. Ruth no tenía razones para caminar con Noemí. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Ruth para que tenga tanto atrevimiento como para decirle a su suegra, donde tú mueras, yo moriré? Hay gente que le dice a su suegra, suegra, la quiero, pero muy lejos de aquí, ¿verdad? Es un dicho. ¿Eh? Hay yernos y hay nueras que dicen, no, suegra, la quiero, pero hasta el otro lado del mundo, váyase para allá. Hay un chiste que dice que había un funeral. Había un funeral y una persona iba caminando, vio el funeral y le dijo, pues ¿de qué murió el difunto? No, pues es que lo mató un perro. Lo mordió un perro, lo mordisqueó y lo mató, y pues ahora estamos aquí en el funeral. Y dice que él dijo, ¿y en cuánto me lo vendes o no lo prestan para mi suegra? Dice el chiste, ¿no? Hay tanta gente que a lo mejor va a renegar de su suegra, pero aquí tenemos una nuera que ama tanto a su suegra que le va a decir, donde tú mueras, yo moriré. Qué bonito es, no solamente en el aspecto de nuera y suegra, pero qué bonito es tener amigos que van a estar contigo hasta el último día de tu vida. Qué precioso es. En Thanksgiving fui a la casa de Graciela y ahí estaban sus papás también. Y se me hizo tan bonito que llegaron unos hermanos viejitos también, unos hermanos viejitos, una pareja. Se sentaron ahí a platicar con los padres de Graciela y también me senté yo ahí y platicando con ellos me dicen ellos, yo conozco a los papás de Graciela desde que éramos jóvenes. 50 años de amistad. Qué bonito. Esos son los amigos que necesitamos en nuestra vida. Esos son la calidad de hermanos que debe haber en Iglesia Filadelfia. Que yo pueda decirles a ustedes, en Iglesia Filadelfia, yo voy a estar con ustedes hasta la muerte. Que eso es lo que yo deseo. Yo amo este lugar, los amo cada uno de nosotros y yo voy a estar aquí hasta que me haga viejito.
Dios quiera que cada uno de ustedes tenga ese mismo sentir. No solamente hacia mí, pero hacia el que está al lado de usted, de que digan, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Qué bonito es. Dice la Biblia que el amigo es como un hermano en tiempos de angustia. Depende de quién te rodeas, va a ser el resultado de cómo tú vas a aliviar tu depresión. Si no tienes amigos en quien confiar, lejos de solucionar la depresión, te va a empeorar. Pero si tú tienes amigos en quien confiar y en quien platicarle tus problemas y que van a ser leales a ti, entonces te garantizo que tu depresión mejorará. Rodéate de gente que te va a ayudar. Segundo factor, el último es que depende de cómo entiendes a Dios, va a ser el resultado de cómo lidias con la depresión. Depende de cómo entiendes a Dios. Por último dice el 19, de modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntan las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Después de que ya Noemí ya ha tomado la atención de Ruth, ellas emprenden el viaje rumbo a Belén. Y recuerden, Belén es un lugar pequeño, no hay mucha gente, es poca gente la que habita allí en Belén, pero parece que todos conocen a Noemí. Todo el mundo conoce a Noemí. Y llega Noemí a su pueblo y empiezan a preguntarse, ¿no es esta Noemí? ¿No es esta Noemí? Sí, sí es Noemí, la que se fue a Moab, la que se fue con Elimelech. Y yo creo que una y otra chismosa dijo, oye, pero viene sola. Yo creo que la engañó el esposo. Sí, la engañó. Ya sabes cómo era el esposo, bien mujeriego. Sí, la otra vez yo lo vi ahí. Sí, cierto. Ya saben, uno que otra ahí, como de repente llegan los chismes ahí. Pues, ¿qué le habrá pasado? Y los hijos, ya se peleó con ellos, yo creo, quién sabe. Y luego mira, Ruth viene también con ella, pues ¿qué habrá pasado? No sé. Y empezaron, yo creo que uno ya a chismear y dijeron, ¿qué, tú no eres Noemí la que se fue? Sí, dice, yo soy Noemí, pero no me llamen Noemí. Curiosamente, ¿saben qué significa el nombre Noemí? Significa dulce, dulzura. Qué ironía. Acabo de perder a sus dos hijos y a su esposo, y encima de eso ella se llama dulzura. Llegó Noemí y dijo, ¿qué hay de dulce en eso? ¿Por qué me llaman dulzura? ¿Por qué me llaman dulce? Llámame Mara, porque Mara significa amargo. ¿Qué hay de dulce en mi tragedia? Explíquenme, ¿qué de bueno hay en que yo haya perdido a mi esposo y a mis dos hijos? ¿Qué no se dan cuenta? Estoy triste, estoy deprimida, no hay nada de dulce en mi vida en estos momentos. Mejor me voy a llamar amarga, Mara, triste, deprimida, de todo lo negativo que se te ocurra. Así me llamo. ¿Y no se siente así la depresión? Cuando estás ahí en tu casa, llora y llora, y esto es un sufrimiento tan terrible. Hasta queremos llamarnos así, amargos. Hay amargura en mi corazón, hay tristeza en mi corazón. ¿Cómo nos sentimos en esta tarde? ¿Cómo veniste sintiéndote amargado, amargada, destrozado, destrozada, con el corazón hecho pedazos? Así se siente cuando pasamos por las tribulaciones, cuando pasamos por el proceso de aflicción. Se siente amargo. Y dice Ruth, dice Noemí, así estoy,
así estoy. No me llames dulce, no me llames así. Y algo interesante de Ruth es que la respuesta que da: ¿por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth. En medio de su condición, noten la respuesta de Ruth. El hecho de que Ruth haya dicho: el Todopoderoso me ha hecho esto, no quiere decir que Ruth está enojada con Dios, pero quiere decir que Ruth está consciente de que Dios está obrando en medio de su amargura. Por eso dice: el Todopoderoso. Todavía sigue llamándole Todopoderoso, todavía sigue poniendo su confianza, su aflicción en las manos de Dios, como si le dijera al pueblo: esto que estoy pasando, esto que estoy viviendo, es porque Dios algo está haciendo en mi vida, es porque Dios algo está moviendo en mi vida, es porque Dios algo tiene conmigo, hay un propósito, no sé cuál, pero el Todopoderoso está en medio de mi situación. Qué hermoso es cuando en tu depresión tú puedes decir: Señor, yo alabo y glorifico tu nombre, porque tú estás en medio de esta situación, porque estoy deprimido, estoy triste, pero tú sigues siendo fiel a mi vida y tú sigues estando en medio de mí. Todavía sigues estando aquí, todavía sigues caminando conmigo, todavía sigues poniendo tus ojos en mí, todavía te siento, todavía puedo levantar mis manos en agradecimiento. Tú me estás haciendo pasar por esto, pero no por eso tú estás ausente, no por eso tú estás ausente. Y hay dos formas de reaccionar en medio de la depresión, dos formas que tú puedes reaccionar. Primero, con rechazo, porque hay gente que va a hacer eso. Hay gente que en medio de la depresión va a reaccionar con rechazo, con odio, al punto de abandonar a Dios, al punto de quejarse con Dios. Dejan de venir a la iglesia, dejan de servir, dejan de orar, dejan de pedirle a Dios, dejan de caminar con Dios. Dejan la comunión con los hermanos y empiezan en su vocabulario a hablar en contra de Dios, como si Dios fuera malvado, como si Dios quisiera hacernos daño. Tú puedes reaccionar así ahora en tu depresión o cuando vivas en depresión, o tú puedes reaccionar de la forma contraria. Tú puedes decir: Dios está conmigo. Estoy sufriendo, pero Dios está conmigo. Estoy batallando, pero Dios está caminando conmigo. Estoy deprimido, deprimida, pero Dios está conmigo. ¿Y es lo que hace Noemí? Sí, estoy amargada, me siento amargada, pero el Todopoderoso está conmigo. Depende de cómo tú entiendes a Dios. Depende de cómo entiendes a Dios, será el resultado de cómo lidias con la depresión. Si hoy estás deprimido, deprimida, y quieres tirar la toalla y quieres decir: Dios no existe porque Dios no está haciendo nada a mi favor, reflexiona 2 veces, reflexiona otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y si tú sigues entendiendo a Dios como malvado, como que te abandonó, te vas a seguir sintiendo deprimido, porque déjame te digo algo: ¿quién sino Dios te puede ayudar?
¿De qué te sirve echarle la culpa a Dios y creer que Él te abandonó? Porque tú puedes ir con el psicólogo y tú puedes buscar el refugio en amigos, en una pareja, en tu familia, en tu papá, en tu mamá, en diferentes cosas, en la tele, en el Facebook, en el Instagram. Busca la solución donde tú quieras, menos en Dios. Pero a fin de cuentas te vas a dar cuenta que nada ganas, que solamente la depresión empeora, que solamente la angustia se hace más grande. ¿Por qué? Porque no vas a encontrarlo en otro lado, está en Dios, porque Dios no te ha dejado, porque Dios sigue contigo, Dios está contigo. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor y dile: Señor, gracias? Tienes que darle gloria a Dios por esto, tienes que agradecer a Dios por esto. Dios no me ha abandonado, nada gano lejos de ti, Señor. Dile: Señor, yo entiendo que tú estás conmigo. No sé qué estás haciendo, pero yo sé que estás conmigo. Qué maravilloso. Qué maravilloso es nuestro Dios. Así que, dos factores que van a influir en mi depresión. Primer factor es la gente con la que la gente que me rodea. No lo pases solo, platícalo con alguien, busca a alguien a quien decirle, alguien de confianza, alguien que te es leal, primero. Dos, va a influir dependiendo de cómo tú entiendas a Dios. Si tú lo entiendes como un Dios de propósitos, como un Dios de gracia, de misericordia, de bondad, vas a darte cuenta que Él está obrando. Pero si tú lo entiendes como un Dios que abandona, que te deja, como un Dios que no te ama, como un Dios que se ha olvidado de ti, como un Dios que ya no te quiere usar, como si lo entiendes así, entonces ahí vete y haciéndote ideas hasta que tu depresión empeore cada vez más, a ver cómo sales de ahí. Depende de esos dos. Termino. Y si Jerry, no sé si está Jerry por ahí o Milka en el piano. Termino. Esta historia es maravillosa. Esta historia tiene un final glorioso. Cuando llega a Belén Noemí, llegas sin nada. 0 dinero, 0 comida, 0 hombres que la protejan, 0 provisión, 0 experiencia de trabajo, 0 en todo. Y luego Ruth se pone a trabajar en campos de cebada. Y qué glorioso es el Señor, cómo Él obra a nuestro favor, porque ahí Ruth empieza a trabajar, conoce al dueño del campo donde se recogían los manojos de cebada. El dueño del campo le empieza a regalar comida para que le lleve a su suegra. Entonces Ruth empieza a llevarle comida a su suegra. Dios empieza a proveer de mucho alimento para Noemí después de que llegó en ceros. Y luego más adelante, entonces Ruth empieza a quedarse ahí de planta trabajando con este hombre llamado Boaz. Y entonces Boaz le empieza a proveer de más comida, más sustento para Ruth. Pero luego, después que ya empieza a trabajar Ruth con Boaz redime a Noemí y a Ruth, casándose con Ruth y así brindándole de protección a su suegra Noemí y también a Ruth. ¿Cómo iba a saber Noemí tal cosa? ¿Cómo iba a saber Noemí que ahí estaba un hombre esperando para redimirla a ella? No lo sabía. Pero ella dijo: el Todopoderoso lo hizo y el Todopoderoso lo resolverá. Ella sabía eso. Llegó Ruth con Boaz. Boaz le dice a Ruth: ¿hay alguien más cercano que te puede redimir? Va con ese otro familiar, porque Boaz era familiar lejano de Noemí. Boaz va con otro familiar más cercano y le dice: hay una familia, Noemí, Ruth, te toca a ti redimirlas, cásate con Ruth, compra las tierras que perdió Elimelech, el esposo de Noemí, cómpralas tú y redime a Ruth, cásate con Ruth.
Esta persona dice: no puedo hacerlo porque estaría en peligro mi herencia, mejor hazlo tú. Entonces vos dices: yo me hago responsable, porque le había hecho una promesa a Ruth. Le dijo: vive el Señor, que si esta persona no te redime, yo me hago responsable de tu suegra y de ti. Regresa vos con Ruth y le dice: Ruth, tienes esposo. Noemí, tienes un yerno. Y sabes, esta historia termina con el nacimiento de un niño, de Ruth y de vos. Este niño nace, creo que se llama Obed, ¿verdad? ¿Alguien recuerda? O Isaí, creo que se llama Obed. Pero nace este niño. Luego este niño, Obed, es padre de Isaí. Isaí es padre del rey David, el mejor rey que jamás haya existido en la historia. Y el rey David es padre de Jesús, que vino a perdonar nuestros pecados. Qué glorioso es. Qué glorioso es. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios restaura las cosas, Dios redime, Dios cambia, Dios transforma. Noemí, el lugar donde llegó, Belén, ahí llegó Noemí en ceros. Noemí llegó a Belén diciendo: estoy amargada, pero es en Belén donde Dios le da un yerno a Noemí, donde Dios le da un nieto a Noemí. ¿Y sabes dónde nace Jesús? En Belén. En Belén nace Jesús para perdonarnos de nuestros pecados, porque así es Dios. Ahí en nuestra depresión, ahí en el lugar donde derramamos tantas lágrimas, es allí donde Él te levanta, es ahí donde Él te da propósito, es ahí donde Él te salva, es ahí donde Él te rescata, es ahí donde Él hace cosas grandes en tu vida. En el lugar donde has llorado más, en el lugar donde dijiste: estoy amargado, estoy amargada, en ese mismo lugar es donde Dios te salva, te restaura, te levanta. En ese mismo lugar, allí Noemí experimentó la grandeza, la bondad de Dios. Y ahora, hasta el día de hoy, Noemí está en el linaje de Jesucristo, que hoy nos ha salvado y nos ha rescatado. ¿Quién iba a decirlo? Noemí no sabía eso. Noemí no sabía eso. Hasta parece ser que la muerte de Elimelech tenía un propósito maravilloso, porque a veces creemos que los conflictos y las aflicciones son para derrotarnos, pero todo lo contrario. A veces Dios tiene que quitarte cosas, a veces Dios tiene que eliminar cosas para que tú te des cuenta de lo maravilloso que Él es contigo. Qué bonito es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Es su razón de glorificar y dar gracias a Dios. Nos ponemos en pie. Así que lo que sea que estés viviendo, lo que estés pasando en esta tarde, busca a las personas correctas. Y 2, entiende correctamente a Dios. Date cuenta que Él no te ha abandonado, que Él no te ha abandonado. Dice la Biblia que todas las cosas obran para bien para aquellos que le siguen. ¿Cuáles cosas? Todas. No dice a excepción de Filadelfia, a excepción de los hermanos en Filadelfia, no.
todas las cosas obran para bien. Así que vamos a glorificar a Dios y vamos a darle gracias. Sí, ¿por qué no vienes a este lugar? Pero antes, júntate con alguien. Busca a alguien por quien orar en esta mañana. Porque todos pasamos por estrés, todos pasamos por aflicción, todos pasamos por preocupación, todos lo hemos experimentado, todos. Hay enfermedad, hay situaciones en familia, no sé qué esté pasando, que no le estés contando a nadie, pero busca a alguien. Y vamos a estar delante del Señor en esta mañana y vamos a entregarle a Dios. Ora por la persona que has elegido para estar aquí. Así que vamos a venir a este altar. Venga, busca a alguien. ¿A quién vas a buscar? Vente, busca a alguien. Encuentra a alguien por quien orar. Encuentra a alguien. Busca a alguien por el que puedas orar. Búscalo. Ven, pónselo en las manos de Dios. Busca a alguien. Si puedes, pregúntale qué le pasa. Júntate con alguien. Ahí en tu banca, júntate con alguien. Ahí en los de banca, júntense con alguien. Escojan a alguien. Por allá, escojan a alguien, la familia, su vecino. Busca a alguien. Vengan, encuentren a alguien, pásenle para acá. Allá en las bancas, busca a alguien, júntate con alguien. Gloria a Dios. Si encontraste a alguien y conoces su necesidad, a lo mejor escogiste familia por quien orar, y a lo mejor tú sabes y conoces lo que está viviendo, lo que está pasando, ora por él ahí donde estás. Y si puedes, déjale saber: aquí estoy para ti. Muestra el amor de Iglesia Filadelfia, muéstralo. Dile: aquí estoy para ti, aquí estoy contigo. Abrázalo, dile: todo va a estar bien. Abrázalo. Dile: todo va a estar bien. Ora por él. Allá en su lugar también ora por el que está enseguida. Abrázalo, dile: todo va a estar bien. Si tú conoces su necesidad, pídele a Dios por su necesidad. Pídele a Dios por su situación. Pídele a Dios por su aflicción. Dile: Señor, aquí está el problema, aquí está el conflicto, aquí está la necesidad, aquí está la situación. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Ora a Dios por la depresión, por la aflicción. Pon en las manos de Dios la persona que está a tu lado. Pon en las manos de Dios la persona que tienes a tu lado. Entrégale la aflicción de la persona que tienes a tu lado en las manos de Dios. No tienes que vivirlo solo, no tienes que pasarlo solo, no tienes que llorarlo solo o sola. Hay una familia en Cristo que te ama. Qué bonito es tener a alguien por quien